Yo quiero hablar de este tema. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Qué peligro el creernos que la sabemos todas, que ya dominamos eso, que esa situación no me va a volver a tocar a mí. Qué peligro. Y el apóstol Pablo le advierte a la iglesia de Corinto de ese cuidado que deben tener de no creerse en firmes porque se pueden caer. Vamos a la Biblia, a Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 12 en adelante. Subrayé allí bien grande dos partes del versículo 12. Léalo conmigo. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Ojo con eso, iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué el apóstol Pablo nos advierte esto a nosotros como lo hacía a la iglesia de Corinto? Versículo 13. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Es decir, que si usted y yo somos tentados, todo el mundo como hijos de Dios es tentado en cualquier lugar del mundo. No crea que es solo usted. Como dicen por ahí vulgarmente, es que el diablo me la tiene montada. No, el diablo busca a todos los hijos de Dios para que caigan, pequen, avergonzarlos y juzgarlos ante Dios. Lo primero que dice el apóstol Pablo: tenga cuidado, no crea que se las sabe todas, porque se puede caer. Y dice: no se preocupe, las tentaciones para todos son iguales, para todos los hijos de Dios, aún para la gente del mundo. Las pruebas, las tentaciones también. El enemigo es el que nos tienta. Escuche bien, Dios nunca tienta a nadie. Ya les voy a explicar estas dos palabras. Esta palabra, de qué palabra griega viene y qué significados tiene. Sigamos leyendo. Luego dice: y Dios es fiel. La palabra tentación, como les dije, viene del original griego, pero significa tentar y probar. Leámoslo como debe ser. Y Dios es fiel, que no permitirá que la prueba sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean probados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Y el enemigo te lanza la tentación, pero como tú sabes cuál es tu debilidad, tú ahí mismo corres a la presencia de Dios y Él te da la fortaleza para que puedas vencer la tentación. Mire, aquí el apóstol dice: no se preocupen, todos son tentados, Dios es fiel, Dios no va a permitir que tú caigas, pero si te apegas a Dios. Pero si tú no te pegas de Dios, ¿qué va a pasar? Redondito caes ¿en qué? En la tentación. O ese tiempo de prueba que estás atravesando no lo pasas, no lo terminas completo, te toca volver a empezar. Aquí el apóstol Pablo nos invita y nos insta a reflexionar sobre la importancia de reconocer nuestras limitaciones como seres humanos. El apóstol Pablo también nos dice que debemos tener cuidado de no caer en la tentación, aunque nos consideremos a sí mismos fuertes e inquebrantables en la fe. Y mire que el apóstol Pablo, si usted lee todo el capítulo, él utiliza la analogía del pueblo de Israel. Como el pueblo de Israel había sido libre de la esclavitud, Dios había mostrado milagros, prodigios, ellos se comprometían a seguir, a ser fieles a Dios, pero siempre pecaban. ¿Y cuál era el pecado más recurrente del pueblo de Israel? La idolatría. Siempre terminaban adorando a otros dioses, rindiendo culto a otros dioses. ¿Y el Señor qué hacía con ellos? Los castigaba. Por eso, iglesia, tenga cuidado. No se crea firme porque se puede caer. Vaya conmigo a Éxodo 24:3. Los israelitas prometían obedecer a Dios, ser fieles. Y mire dos versículos muy parecidos. Versículo 3 de Éxodo 24, leámoslo en la NTV. Después Moisés descendió y le repitió al pueblo todas las instrucciones y ordenanzas que el Señor le había dado, y todo el pueblo respondió a una voz: haremos todo lo que el Señor ha ordenado. ¿Sabe qué me llama la atención?
El Señor le dijo a Moisés: Moisés, sube, ven al monte que yo voy a hablar contigo. Pero ni el pueblo, ni Aarón, ni los demás principales suban, quédense en abajo. Porque el único que está digno para subir a mi presencia eres tú. Tremendo, iglesia. Mire todo lo que sucedía en la ley. Nadie podía entrar al lugar santísimo sino solo una persona y una vez al año. Y si estaba mal esta persona, no había voz de Dios durante todo ese año. Ahora que tenemos la libre entrada al reino de los cielos, a ese lugar hermoso, a su misma presencia. Pero iglesia, tenga cuidado, no le prometa cosas a Dios que usted no puede cumplir. Aquí el pueblo le dijo: haremos todo lo que Dios nos diga. ¿Le cumplieron a Dios? No. Vaya conmigo ahora a Éxodo 24:7. Después tomó el libro del pacto y lo leyó ante el pueblo. Ellos respondieron: haremos todo lo que el Señor ha dicho y le obedeceremos. Mire, pero el pueblo de Israel no podían hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque ellos pensaban que era a su manera y no a la manera de Dios. ¿Sabe por qué muchas veces la gente cae? Porque ellos piensan que es a su manera y no a la manera de Dios. El Señor nos dice: cuidado, no se crea firme, se puede caer. No se crea autosuficiente. No, pastor, yo ya vencí eso. No, ya no me va a tocar a mí. Cuídese, porque se cae. Más rapidito se cae. El apóstol Pablo nos dice que en lugar de menospreciar a los israelitas y pensar que nosotros nunca haríamos lo mismo, no, yo qué voy a hacer eso, qué pueblo de Israel tan rebelde, tan desobediente. Y a veces nosotros, ¿en qué somos rebeldes y desobedientes? Miramos a los demás y los juzgamos, ¿no es cierto? No, Dios nos dice, y el apóstol Pablo nos dice: ojo, porque si nosotros nos debilitamos, si nosotros nos descuidamos, podemos caer en estas mismas trampas. La idolatría hoy en día no es solamente tener un ídolo, un muñequito, prenderle una veladora. No, hay muchas otras cosas que ocupan lugares que se convierten en idolatría. 1, los hijos. 2, el trabajo. No, pastor, es que hasta el domingo me toca trabajar. Y cuando tiene tiempo no viene. Lo que ocupe el primer lugar, que no sea Dios, es un ídolo. El apóstol Pablo nos advierte a nosotros y le advierte al pueblo de Israel. Le decía a la iglesia de Corinto: ojo, tenga cuidado, no olvide estar atentos, porque las artimañas del diablo siempre van a estar ahí. Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El enemigo siempre va a buscar usted en qué falla. El enemigo lo analiza, lo estudia. Él no tiene afán de que usted caiga. Él mira cómo lo hace caer. Ay, hoy no oré. Ay, mañana oro. Esta semana no me congregué. Yo no puedo creer cómo una persona 15 y 20 días sin ir a la iglesia. Yo no puedo entender cómo alguien puede vivir así, sin Dios, sin congregarse. Terrible. Y la gente se empieza a confiar, entonces empiezan a debilitarse. Ay, no, mañana oro. Ay, no, esta semana de ayuno. No, los 21 días y después, pues, ay, miramos cuando la iglesia vuelva a programar otro ayuno. No, iglesia, usted tiene que ser una persona disciplinada. Disciplínense, no se crea firme. Si pensamos que somos fuertes y no podemos ser tentados, entonces estamos en grave peligro. Mire como el proverbista Salomón nos dice, Proverbios 16:18, y quiero que lo leamos en dos versiones, en la 1960 y en la TLA. La 1960 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. La persona soberbia es la que hace su voluntad. Dios le ha dicho: no hagas eso, sin embargo usted lo sigue haciendo.
No, es que a mí me parece, es que es mi manera de pensar, es que yo creo así. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Cuando la gente peca deliberadamente, se levanta contra el Espíritu de Dios. Ya no les importa. Eso es lo que yo quiero y es lo que yo hago y determino hacerlo. ¿Y cómo termina una persona así? Mal. Me llama la atención la TLA. Dice: el orgulloso y arrogante al fin de cuentas fracasa. Cuidado, iglesia, no podemos ser orgullosos, arrogantes. No podemos decir: es que yo ya, como mucha gente dice, es que ya para qué ir a la iglesia, ya para qué congregarme, yo busco a Dios en todas partes. Cuidado, se está cayendo, se enfría. Mi hermana Carmenza dice: pastor, yo no dejo de congregarme porque me enfrío, y eso es duro después volverse uno a levantar. ¿Cuánta gente se quedó y todavía no se han podido levantar después de la pandemia? Y tienen cualquier cantidad de excusas. No voy es porque es muy lejos, no voy porque no me queda tiempo, no voy, y se levantan todas las excusas. Y sabe, el enemigo, como ya sabe cómo es usted de predecible, le lanza la tentación para que usted caiga, porque usted ya es predecible. Él ya sabe cómo usted va a reaccionar. Por eso aquí el apóstol Pablo dice: no piense estar firme. Ojo, dependa siempre de Dios, busque siempre a Dios para que no se vaya a caer. ¿Cuánta gente de una caída sencilla han pisado una cáscara de plátano, de banano, se resbalan, se caen y se mueren? Y no de un accidente de un avión. ¿Cuántos accidentes de avión se han visto y la gente queda viva y bien? Y alguien entrando al baño a bañarse se resbaló, se cayó. Ay, ¿qué le pasó? No, se esnucó, allá quedó en el baño. No es lo grande, es las cosas pequeñas las que nos roban la bendición de Dios. Y hoy se lo voy a demostrar a través de la palabra. Iglesia, tenga cuidado. Usted y yo no podemos estar con exceso de confianza, porque cuando nos confiamos, esto nos lleva a cometer errores y a pecar. Mire, la iglesia de Corinto, ellos sabían que los ídolos no eran nada, y que ellos no rendían culto a los ídolos, y que no, su comida no se la consagraban a los ídolos. Por eso a ellos no les pasaba nada. Ellos decían: no, ya. Muchos de ellos habían caído en el exceso de confianza, y les puso el ejemplo del pueblo de Israel, como pasa hoy en nuestros días, iglesia. La gente se confía. La gente dice: no, voy el próximo domingo. Y el enemigo le pone un tropiezo: no, voy hasta el próximo. ¿Cuántos años llevan en lo mismo? Y siguen en lo mismo. Y la Biblia dice: no deje de congregarse como muchos lo tienen por costumbre. Gente que todavía sigue con amistades del mundo, amistades que andan en pecado. Y si usted sabe que esa gente anda en pecado, ¿qué hace compartiendo con ellos? La Biblia dice: no participes de pecados ajenos, manténgase puro. Ay, no, es que esa persona es linda, bella, preciosa, pero le gusta hacer eso. No va conmigo. Lo que no va con Dios no va conmigo. Yo lo quito de mi vida porque me contamina, me daña. Vuelvo al ejemplo. Una persona que le guste delinquir, que le guste hacer el mal, anda uno bueno con esa persona. Una persona que no anda en negocios ilegales, pero lo cogen con ese que hace negocios ilegales. ¿Qué van a decir? Ese es cómplice. A los dos para la cárcel. Pero yo nunca he hecho nada. ¿Qué hace con una persona de esas? Le pregunto, iglesia, ¿usted qué hace con una persona que no le contribuye a su bienestar, sino que lo destruye? Gente que le habla mal del evangelio, que lo desanima. Yo no puedo creer cómo gente de iglesias firmes por años ahora terminen en una secta. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque se creen firmes y se caen. Yo no escucho a uno que venga a hablarme palabrerías. Yo escucho a alguien que me venga a hablar de la palabra de Dios. Pero si alguien viene a mí a decirme: es que toca volver a guardar el sábado, es que toca volver a cumplir las leyes, entonces el sacrificio de Cristo, ¿dónde quedó? No le valió la pena. Una vida religiosa, no, Dios no quiere una vida religiosa. Dios quiere que tú andes en el camino de Él, que estés firme, constante, y que crezcas siempre
en la obra del Señor. Cuando tú estás firme, constante, creciendo siempre en la obra del Señor, corres el riesgo de ir al cielo y de no caerte. Pero cuando tú no creces, no te afirmas, buscas a Dios de vez en cuando, dices sirvo en la iglesia, pero ni a los discipulados viene, entonces, ¿estará afirmándose en algo? Iglesia, tenga cuidado. Iglesia, por eso usted y yo tenemos que estar alertas, no confiarnos en nuestra propia prudencia, sino que es lo primero que tenemos que hacer: vigilancia constante de nuestras vidas. Vigila constantemente tu vida. El salmista le decía al Señor: Señor, examíname, conoce mi corazón. No piense como piensan muchos, la obra de Cristo que Él conquistó en la cruz del Calvario, el triunfo total contra el diablo, y por eso entonces pensar que todo terminó, que yo ya no hago guerra espiritual, que yo ya no oro, que yo ya no ayuno, porque ya Dios todo lo conquistó en la cruz del Calvario. Cuidado, te puedes caer. La arrogancia y el orgullo es un problema que puede llegar a engañarnos, pensando que participando de las actividades diarias de la iglesia nos dan el derecho de entrar al reino de los cielos. No. Para entrar al reino de los cielos hay que vivir una vida santa, agradable, perfecta delante de Dios. Iglesia, nosotros no podemos ser como los paganos. Los paganos van un domingo a la iglesia y termina la misa, la cuestión allá, y salen directo ¿a dónde? A la cantina a tomar. Esto no se trata de calmar conciencia, esto se trata de vivir una vida de santidad. El Señor dice en su palabra que cuando Él venga, hallará fe en la tierra. Y fe es gente que crea, gente constante, gente firme, gente que crezca en el Señor. Iglesia, podemos llegar y a conocer y a manejar perfectamente toda la doctrina de salvación y creer que somos inmunes a este mundo sin darnos cuenta lo lejos que estamos de Dios. El exceso de confianza y el mal uso de la libertad cristiana pueden exponernos demasiado a la tentación, y hacernos partícipes de terribles pecados. Ojo con el exceso de confianza. Ojo con el ser más bueno que Dios. No es que a esa persona le gusta pecar y pues es mi amiga. Discúlpeme. La Biblia me dice a mí: sea santo porque yo soy santo, sea perfecto porque yo soy perfecto. Ya les prediqué acerca de eso, el poder de la proximidad. Qué peligroso es cuando me aproximo a personas, a cosas, a lugares que me contaminan. Sansón sufrió de exceso de confianza. Su confianza la depositó en su carne, no en Dios. Era un hombre que había sido apartado para ser nazareo, es decir, un grado especial y un trabajo y un servicio especial a Dios. Su papá y su mamá lo consagraron a Dios, pero Sansón hizo lo que quiso. El Señor le dijo: ¿por qué buscas filisteas? ¿Por qué te vas a casar? Sus padres le dijeron: ¿por qué te vas a casar con una mujer filistea? ¿Acaso no hay una dentro del pueblo? ¿Qué sucede con nuestros jóvenes hoy en día? Buscan afuera, les gustan los filisteos, los cananeos, las cananeas, las filisteas, todas estas feas. ¿Y cómo termina una relación de estas? Mal. Sansón no le obedeció a sus padres. No, a mí me gustó esa y me la traen, punto. Se casó con esta filistea. Ellos tenían unas costumbres raras. Yo no entiendo él por qué abandonó a su esposa y cuando fue a reclamarla ya se la habían dado a otro. Después de esto se allegó a prostitutas, a rameras. Y después de esto le llegó Dalila, la corona que le robó todo a este hombre. Lo sedujo. Dice la Biblia que llevó a mortal angustia a su alma, a tal punto que le descubrió su corazón. ¿Y qué hizo esta mujer? Le guardó el secreto, ¿no es cierto?
Ahí mismo llamó a los principales de los filisteos y le dijo: ahora sí me dijo la verdad, vengan para acá y de para acá no se le olvide la platica. Recuerden que ustedes me tienen que pagar una platica porque les descubrí el secreto. Y este hombre, en su exceso de confianza, pensaba, él dijo: esta vez saldré como las otras. Pero él no sabía que la presencia de Dios no estaba con él. Qué peligro el exceso de confianza. A veces creemos que porque no me cae un rayo, no baja Dios con un juguete a pegarme, entonces puedo seguir pecando. Nadie se da cuenta. Dios es amor, pero Dios es fuego consumido. Sansón dijo: esta vez echaron mano, le sacaron los ojos, lo metieron a la cárcel y lo pusieron a moler en la cárcel, y después fue la burla de sus enemigos. Cuidado, el exceso de confianza te produce ceguera. A Sansón no solo le produjo ceguera física, espiritual, lo vuelve un esclavo. El diablo esclaviza a la gente. Y tercero, terminó siendo la burla de los demás y murió antes de tiempo. Entró a ese lugar donde estaban todo ese poco de filisteos, le dijo al muchacho: muchacho, llévame a las columnas, y le dijo a Dios: Dios, solamente esta vez, y que muera. La paga del pecado es muerte. El exceso de confianza, el creerme firme, el tomar decisiones a mi manera, me pueden llevar al infierno. Me destruyen, me acaban. Iglesia, como cristianos debemos vigilar constantemente nuestra vida para asegurarnos que nos encontramos en el verdadero camino de la fe. Y no olvide algo: lo que hacemos tiene sus consecuencias. Todos los días usted está sembrando. ¿Qué está sembrando? ¿Lo bueno? ¿Lo agradable? El jueves en la noche estudiábamos el versículo: el que siembra para la carne cosecha corrupción, pero el que siembra para el espíritu segará vida eterna. ¿En qué está sembrando usted? Mire lo que dice Proverbios 22:8: el que siembra maldad cosecha desgracias. Iglesia, es inevitable lo que sembremos. Existe esa ley. Las decisiones que usted tome hoy en día trascenderán para el futuro. Ejemplos: Abraham, la guerra que se vive hoy entre judíos y palestinos, pues los dos hijos de Abraham. Mire, iglesia, sus decisiones pueden traerle maldiciones a su familia por generaciones. ¿Cuántas generaciones han pasado del pueblo de Israel y todavía sigue el mismo problema? Acabándose en unos a otros. Cuidado, iglesia, lo que tú siembres hoy va a dar fruto mañana. El Señor, que le dijo a Salomón por tanto pecado de este hombre, le dijo: sabes, por tu idolatría levantaste altares, no me rendiste culto a mí, voy a quitar y a dividir el reino, pero no lo haré en tus días por amor a tu padre, lo haré en tu hijo. Y si usted lee la historia, cuando Salomón muere, el reino de Israel se divide en dos. 10 tribus se van con unos y 2 tribus se van con otros. El rey David pensó que su pecado había quedado oculto, miró a esa mujer allá desnuda, perdiendo el tiempo. En vez de estar buscando a Dios, de ir a la guerra, estaba como un ocioso. ¿Y qué terminó haciendo? Tráigame en esa mujer, venga, yo me acuesto con ella. La embarazó, hizo toda la trama, mandó matar a este hombre y pensó que todo había quedado así. Y vino Natán y le dijo: lo que tú hiciste en oculto, tus hijos lo harán en público. Y para completar le dijo: jamás de tu casa se apartará la espada. Y si usted analiza cómo murieron todos los hijos del rey David, murieron de forma violenta. Iglesia, no te creas firme, te puedes caer. Ojo con lo que estás sembrando. Todos los días siembra, entonces empieza a cambiar la manera en que estás sembrando.
Ya no siembres en tu autoconfianza, siembra en la palabra de Dios. Porque vuelvo y te digo, el que siembra maldad cosecha desgracias. La Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Iglesia, no tiene sentido que por la debilidad de un momento de satisfacción renunciemos a una familia, a proyectos que nos traerán solidez espiritual y profesional, y ese panorama prometedor que tenemos en Dios lo podemos perder por un simple pecado. Tú puedes vivir 50 años en el evangelio, te confiaste, pecaste, caíste y lo puedes perder todo. ¿Cuántos ministerios grandes han caído y dónde se han podido volver a levantar? Por eso, iglesia, no se crea firme, dependa de Dios, ciérrele puertas al enemigo, cuídese. La caída, el estancamiento y el retroceso en la vida cristiana tiene su origen y evolución, y esto se resume en 3 cosas: autosuficiencia, descuido y renuncia. Autosuficiencia. Nos creemos que todo lo podemos, que no somos vulnerables. Creemos que por nuestra oración y nuestra búsqueda somos invencibles. Ojo, cuando esto ocurre es cuando más rápido caemos, cuando nos creemos autosuficientes. Por eso el apóstol Pablo nos dice: ojo, iglesia, por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Y una vez que cruzamos este umbral de la autosuficiencia, entramos en el descuido. Es fácil llegar a la frontera del descuido. No es algo que ocurra de inmediato, sino que ocurre progresivamente. Se nos olvida que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Entonces me descuido en la oración, en el ayuno. Antes me levantaba a orar más temprano, ahora duermo más. Antes oraba en el espíritu, ahora oro con ronquidos indecibles. Me pesa venir a la iglesia, me cuesta congregarme. Santo Dios, me estoy descuidando. Vengo a la iglesia y empiezo a llamar al pastor desde allá de la silla. Me estoy durmiendo. Por Dios, eso es descuido espiritual. El enemigo ya me está minando. Él trabaja progresivamente, él no tiene afán. Pero si tú le abres puertas, él entra y destruye. Porque ¿cuál es la función del diablo? Hurtar, matar y destruir. Iglesia, no olvide cuál es su lucha. Y toda la vida vamos a atender ese enfrentamiento contra el reino de las tinieblas. Así de que cuidado, luche, trabaje, crezca en el Señor siempre. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. Mire lo que nos dice la Nueva Versión Internacional. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Para yo no confiarme, para no creerme firme y no caer, necesito dominio propio. Ejercítese, aquí dice, practique el dominio propio. Manténgase alerta. Cuando usted va en una calle oscura y va solo, ¿usted cómo va? Con el celular en la mano, chateando. ¿No es cierto que no? El celular guardado y usted va mirando para todo lado y camina rápido. Iglesia, no olvide que el enemigo está acechándolo. Él es el acusador de nuestras almas y él está 24 horas pendiente a ver en qué usted se equivoca para tomar lugar y reclamar derechos. Aquí nos dice, practiquen el dominio propio, manténganse alerta, es decir, despiertos, sabiendo que el enemigo nos va a atacar, pero poderoso es Dios para darnos la victoria. Hay un comercial que yo veo en televisión que dice: un pequeño descuido causa grandes accidentes. Y un pequeñito descuido, algo chiquitico, en ese comercial, como un globito que se elevó, que se le cayó una niña, un muchacho en una patineta, se puso a mirar el globo, ¡pum!, se estrelló contra otro carro.
Un señor que estaba subiendo una nevera miró el globo, se descuidó y la nevera cayó sobre otro carro. Y así pasa en la vida cristiana. Nos ponemos a mirar lo que no tenemos que mirar. Ocupamos tiempo en lo que no debemos ocupar tiempo. Entonces, pesadez espiritual, ya no oro, voy a orar y eso parece que fuera un somnífero. Cojo la Biblia, la voy a empezar a leer y empiezo a leer y es mi pastor. En cambio, eso sí, el celular, el Facebook, YouTube, 2, 3 de la mañana y esos ojos cuadrados y no le da sueño. Mire las cosas que tenemos que empezar a cambiar. Invertimos más tiempo en lo que no nos edifica que en lo que verdaderamente nos edifica. Ojo, nos estamos descuidando, nos podemos caer. Versículo 9, resístanlo. ¿Cómo yo puedo resistir al diablo? Manteniéndome firme en la fe, sabiendo que los creyentes en todo el mundo soportan las mismas clases de sufrimientos. Iglesia, no solo usted está en prueba, en todo el mundo los hermanos en la fe están en prueba. No solo a usted le toca, a todo el mundo le toca. Pero resístalo, manteniendo firme su fe. ¿Y usted cómo puede mantener firme su fe? Congregándose, ayunando, orando, buscando de Dios, creciendo, firmes, constantes, creciendo siempre en la obra del Señor. ¿Qué más tenemos que hacer? Resistir la tentación. Como lo leíamos en 1 Corintios 10:13. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también junto con la tentación la salida para que podáis soportar. Como les dije, la palabra griega tentación proviene del griego peirasmos, que tiene dos significados: tentación y prueba. El Señor nos prueba y Él usa estas pruebas para bendecirnos aún más, para llevarnos a nuevos niveles. El enemigo usa la tentación para ver si tú caes de la comunión con Dios y tienes un único fin, de ser destruido y la condenación eterna. En el Señor soy probado para ir a otro nivel. El diablo me lanza tentaciones y Dios las permite para ver si yo lo amo a Él o caigo ante la tentación. ¿Qué tenemos que hacer? Iglesia, definitivamente como seres humanos imperfectos en la carne, estamos expuestos a caer en el lazo de la tentación, y esto es algo que no podemos evadir. Usted no se puede encerrar en la casa: no voy a salir para no ser tentado. Aún en la casa lo tientan. Por ahí hicieron algo que no le gustó y le dio mal genio, y si no tiene dominio propio, esa ira descontrolada termina haciendo cosas que a Dios no le agradan. ¿Sí ve que somos tentados en todo? ¿Cuántos son tentados con las redes sociales? Que esos celulares les ganan 2, 3 de la mañana y con ese celular en la mano, y no, es que me estoy viendo aquí. ¿Y por qué no más bien invierte en oración? Uy, pastor, oramos 10 minutos y pensamos que han pasado horas eternas. En cambio en el Facebook, horas eternas y pensamos que han sido 5 minutos. Y yo pensé que iban a decir amén. Este mensaje no va a vender mucho hoy. Iglesia, la tentación siempre tratará de alejarnos de Dios, pero la prueba nos aprobará delante del Señor. El Señor también nos ha proporcionado salidas para que las usemos y no caer en la tentación. Primera, debemos evitar la tentación cuanto nos sea posible. Evite la tentación. Mire lo que dice Proverbios capítulo 4, versículo 14 y 15. Nos dice: no entres por la vereda de los impíos. Escuche, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Hay gente que es débil con el vicio, el licor. En fin, ¿por qué pasa por lugares donde venden licor? ¿Será que puede caer en tentación? Sí, porque está pasando por ahí. No pase, aléjese. Aquí dice: no entres por la vereda de los impíos.
empiece a examinar qué cosas usted está haciendo que sabe que no le agradan a Dios, pero a su carne sí, deje de hacerlas. La Biblia dice: el que quiera ser mi verdadero discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La vida cristiana es una vida de negación. Esto le gusta a mi carne, esto no le voy a dar a mi carne. Esto le gusta a Dios, eso es lo que voy a hacer. Los corintios debían abstenerse de ir a las fiestas paganas de la ciudad, ya que allí no solo comían de lo sacrificado a los ídolos, sino que participaban en borracheras y en fornicaciones. Yo no puedo creer que un hijo de Dios vaya a una fiesta y vaya a decir: no, es que yo solo voy a mirar. ¿Qué tiene que ir a hacer allá? Ay, que es el cumpleaños de fulanito. No, llámelo y salúdelo. Pero si usted sabe que van a terminar en borracheras, en música mundana, ¿lo edifica usted? Entonces, ¿a qué va por allá? Aléjese, no vaya por allá, salga de ahí. Mire que el apóstol Pablo, los corintios eran una iglesia muy complicada, tenían problemas terribles. Era la época en que rendían culto a Diana, al cuerpo, a los ídolos. Tenían piscinas llenas de vino para hacer cuanta cosa se les ocurría. Y el apóstol Pablo les decía: ojo, huyan de eso. ¿Qué más? Si la tentación se presenta imprevistamente, huye de ella. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corintio: huid de la fornicación. Primera de Corintios 6:18. En Primera de Corintios 10:14 le dice: huid de la idolatría. José, ¿qué hizo cuando esta mujer lo quiso hacer pecar? José se puso a mirarla. José dice que huyó, lo dejó, aún dejó a esta mujer con las vestiduras en su mano y salió corriendo. Pregunto, ¿usted haría lo mismo? José sabía que él era humano y que podía pecar, y él dijo: no, yo prefiero salir corriendo, salir desnudo, que quedar vestido aquí pecando. Iglesia, si viene la tentación, pégate de la mano de Dios, huye, sal corriendo. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Le dijo: huye de la codicia, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Ananías y Zafira, traspasados por muchos dolores. La codicia les ganó y llegaron a donde el apóstol Pedro y pensaron que Pedro no tenía discernimiento. Y Pedro les dijo: ¿ustedes por qué sustrajeron de ese bien? ¿No era de ustedes? ¡Pum! Cayó el primero muerto. Al rato llegó la esposa como haciéndose la que no sabía y dijeron: a los que acabaron de sacar a tu esposo te sacarán a ti. ¡Pum! Y allá. Tremendo si viviéramos en la época de la iglesia primitiva. Yo creo que nadie iría a la iglesia por miedo a morirse. Iglesia, no abusemos de la gracia de Dios. Dios nos ha dado su gracia, pero no para que vivamos como nosotros queramos, sino vivamos conforme a su palabra. También Pablo le dijo a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. En general, debemos huir de la tentación. Debemos guardar una actitud de oración constante en nuestra vida para mantenernos puros de la contaminación de este mundo. Este mundo está contaminado, iglesia. Este mundo ya lo malo lo llaman bueno, ya es aceptable tener relaciones entre personas del mismo sexo. Estaban por ahí intentando levantar una ley para que no pudiéramos nosotros los pastores impedir que alguien del mismo sexo se casara. Iglesias van a ser cerradas. Viene una persecución grande a la iglesia. ¿Por qué? Porque la maldad se está multiplicando. ¿Qué día leíamos nosotros con mi esposa con tristeza por allá en Corea? Un bebé recién nacido condena cárcel perpetua porque su familia tenían una Biblia en la casa. Y usted y yo, que tenemos Biblias de todas, no las leemos,
no las traemos a la iglesia. Tenemos libertad para congregarnos, allá no hay libertad para congregarse. Allá el que se congrega lo condenan porque es un delito contra el gobierno. Y nosotros que tenemos toda la libertad, estamos esperando a que venga ese tiempo de persecución, a que nos empiecen a quitar las Biblias, a que nos cierren las redes sociales para que no podamos leer, o nos vamos a despertar a buscar a Dios. Ore, haga lo que dijo el salmista. El salmista dijo: crea en mí, oh Dios, un espíritu recto. Renueva un espíritu recto dentro de mí y crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. El mismo Señor Jesús, en la oración modelo que le enseñó a sus discípulos, que mucha gente la repite como vana palabrería y no le prestan atención, el Señor mismo le dijo a sus discípulos: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Iglesia, para evitar la tentación debemos enfocar nuestras fuerzas y talentos en cosas de provecho que nos mantengan ocupados, no dando lugar al ocio y a pensamientos impuros. El rey David, ¿por qué cayó? Porque le dio lugar al ocio. Él debería estar en la guerra. ¿Qué hacía en su casa y mirando allá por la ventana? Cuidado con el ocio, no seamos ociosos, no pierda el tiempo en cosas que no lo edifican. Mire lo que ya lo hemos leído, pero quiero que lo volvamos a leer. Filipenses 4:8. Además, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Miren todo lo que tiene que pensar para no andar ocioso ni perdiendo el tiempo. El enemigo es especialista en que tú te acuestes tarde para que no te puedas levantar temprano a orar. Él te ocupa en todo. ¿Quién va a poder levantarse a orar a las 5 de la mañana si se acuesta a las 2? Nadie. Nosotros con mi esposa estamos tratando los sábados de acostarnos por tarde a las 11. Anoche batimos récord, nos acostamos como a las 10:30, pero a las 12:30 el vecino, bendito santo Dios. Y yo dije: esto es un ataque del diablo para que mañana no nos levantemos temprano. Oramos, llamamos a la policía. Ya ni me acordé más hasta esta mañana que me desperté a orar. Iglesia, esto se trata de crecimiento, disciplina, permanencia, constancia, crecer en el Señor siempre. Iglesia, y si se trata de tentaciones fuertes que nos hacen tropezar, debemos buscar ayuda, pero en gente de bendición. Usted no puede contarle sus problemas a cualquiera. Tiene problemas en tu casa y vas y le cuentas a ese amigo mujeriego, ¿qué te va a aconsejar? Tienes problemas con el licor y vas donde ese amigo que le gusta beber todos los días, ¿qué te va a aconsejar? Iglesia, busca consejo de alguien que te edifique, y en este caso ojalá de nosotros los pastores. Evita contarle tus problemas a todo el mundo. Y quiero terminar en el día de hoy con un ejemplo de un hombre, Moisés, tremendo líder que tuvo el pueblo de Israel. Dice la Biblia que este hombre era el más manso que había sobre la tierra, pero en ese punto más fuerte fue donde cayó Moisés. Mire lo que dice Números 12:3. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Investigué, el término manso significa suave, humilde y pacífico. Este hombre era manso, era suave, humilde y pacífico. Diga, igual que yo. ¿Por qué no lo dice? Diga, igual que yo. Usted es una persona suave, humilde, pacífica. Nos tenemos que ejercitar en la mansedumbre, iglesia. Cuando esos vecinos nos ponen música a todo volumen, Padre, mansedumbre, suavidad, humildad, tranquilidad, paz. En medio de los problemas, cuando venga ese problema a quererle robar su mansedumbre, tranquilícese. Uy, hay momentos, ¿a cuánto les ha pasado que hay momentos en que quisiéramos aplicar los 5 ministerios? Porque nos sacan unos genios. No, mansedumbre, suavidad, tranquilidad. Este hombre era un líder tremendo de sus tiempos,
pero le ganaba su carácter. Vamos a mirarlo, vaya conmigo por favor a Hebreos capítulo 11 versículos 23 al 26. Miren lo que dice Hebreos de Moisés. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Mire todo lo que hizo Moisés, pero una pequeña zorra, un pequeño descuido lo echó a perder todo. Moisés fue llamado, comisionado, pero Moisés siempre buscaba pretextos. Señor, ¿y por qué no llamas a otro? Señor, yo no sé hablar. Mire, él quería usarlo solo, pero le tuvo que enviar a Aarón. ¿Y en qué terminó convirtiéndose Aarón? En un problema en la vida de Moisés. ¿Recuerdan ustedes cuando estaba en el monte Sinaí, que llevaba 40 días allá en la presencia del Señor? Y el pueblo le dijo a Aarón: venga, Moisés parece que se murió, no baja y necesitamos adorar, háganos un ídolo. ¿Y qué hizo Aarón? Les hizo un ídolo. Iglesia, usted no puede ser tropezadero para que la gente caiga. Usted tiene que ser una persona firme para que los demás busquen a Dios. Y léase la historia. Después el Señor le dijo: baja, porque este pueblo está terriblemente desordenado. Andan en fiesta, en rumba, en pachanga, andan adorando ídolos. Y fue tanto el castigo que mandaron fundir eso, y esa agua se la hicieron tomar al pueblo de Israel. Si viviéramos bajo la ley, esto sería una cosa diferente. El que pecaba lo apedreaban y lo crucificaban. La gracia no es licencia para pecar, la gracia es licencia para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Este fue un hombre que desobedeció al pueblo. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 17 versículos 4 al 7. El pueblo se había rebelado, llegaron allí a este lugar, no había agua. ¿Y cómo respondió Moisés? ¿Con mansedumbre? Lea conmigo. Clamó entonces Moisés al Señor y dijo: ¿qué voy a hacer con este pueblo? Solo falta que me maten a pedradas. Se le olvidó la mansedumbre a Moisés. Adelántate al pueblo, le aconsejó el Señor, y lleva contigo a algunos jefes de Israel, pero lleva también la vara con que golpeaste el Nilo. Ponte en marcha, que yo estaré esperándote junto a la roca que está en Horeb. Dale un golpe a la roca y ella brotará agua para que beba el pueblo. Así lo hizo Moisés a la vista de los jefes de Israel. Además, este lugar lo llamó Masa y también Meribá, porque los israelitas habían probado al Señor y altercado con él al decir: ¿está o no está el Señor entre nosotros? Este era un pueblo difícil. Le sacaban la ira a Moisés. Es tanto aquí que fue y le reclamó al Señor. Dijo: Señor, ¿qué hago con este pueblo? Me quieren es matar a pedradas porque no tienen agua. Iglesia, en los momentos de prueba es cuando tú tienes que ser aprobado, no reprobado. Aquí fácil, era golpear la roca. Él obedeció y sucedió. Avanzaron y llegaron al desierto de Sin, y el mismo problema: no tenían agua para beber. Y empezó este bendito pueblo a quejarse: nos hubieras dejado allá en Egipto, estábamos mejor, nos has traído aquí al desierto para que muramos. Y volvió Moisés a perder lo que más fuerte era: su mansedumbre. Lea conmigo Números 28. Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña, y darás de beber a la congregación y a las bestias. La instrucción anterior era: golpea la peña. ¿Esta cuál era la instrucción? Háblale a la peña. En este momento de presión, en lo que era firme, la mansedumbre, Moisés falló y se dejó llevar por el enojo. Maltrató al pueblo también. Lo maltrató, les habló de mala manera.
¿Y qué terminó haciendo? Lea conmigo Números 20:11. Y alzó su mano Moisés, golpeó la peña con su vara 2 veces, brotó agua en abundancia y bebió la congregación y las bestias. Moisés debió obedecer la voz de Dios. ¿Dios qué le dijo? Háblale. Pero estaba tan bendecidamente, tenía una ira santa Moisés, que cogió esa roca y le metió 2 varazos. ¡Pah! Estaba, mejor dicho, airado. ¿Qué pasó? Vaya conmigo por favor a Números 20:12. Pero el Señor dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no entraréis con esta congregación en la tierra que les he dado. ¿Cuál fue el castigo de Moisés? No entrar a la tierra prometida. Un pequeño error. En lo que él era firme, cayó. Mansedumbre. Por ningún lado la demostró. Y si usted lee, al pueblo lo trató mal. Estaba tan airado que les dijo: ¿usted cree que yo les haga brotar agua aquí, rebeldes? Así les dijo. Y se le olvidó por un instante la orden. ¿Cuál fue la orden? Habla. Háblale a la peña. Háblale a ese problema. No le golpees a ese problema. No pelees más con eso. No sigas en ese camino que te va a llevar a la destrucción. No te creas firme. Te puedes caer. Moisés se cayó y no entró a la tierra prometida por un solo error. Y no fue un gran pecado. No fornicó, no adulteró, no robó, no tomó del anatema. No obedeció. Y el Señor le dijo: sube a esta montaña, mira la tierra que le voy a entregar a tus hijos. Tantos años que luchaste, pero no vas a entrar allá. ¿Por qué? Porque desobedeció. Iglesia, hay bendiciones que nos están por llegar. Ojo, no nos creamos firmes, porque podemos perderlo todo. Y mucha gente puede perder hasta su salvación. Moisés no entró a la tierra prometida. No entró. Por más que quiso, no entró. Y termino con estos 2 versículos. Vaya por favor a Santiago 1:12. Me llama la atención el título que tiene esta parte de la Biblia: soportando las pruebas. Y mire lo que nos dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Iglesia, usted y yo somos bienaventurados. Vamos a pasar esas pruebas porque nos espera un galardón en el cielo. Tremendo, iglesia. Lo que pasamos aquí no es nada comparado con la gloria eterna. Pero tenga cuidado, porque aquí en la tierra es donde usted define si se va para el cielo o se va para el infierno, a la vida eterna o a la condenación eterna. Ahora, mire lo que nos dice Primera de Timoteo 4:16. Mire lo que Pablo le decía a su joven pastor. Y es lo mismo que yo quiero que usted se lleve hoy para reflexionar. Léalo conmigo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Tenga cuidado de usted mismo. No se crea firme porque se puede caer. Cuídese usted mismo. No le dé lugar a la tentación. El enemigo le va a poner tentaciones por todo lado. No, cuídese. Cuide de la doctrina. ¿Qué está escuchando? Hay gente que escucha a miles de pastores y ¿cómo terminan? Confundidos. Escuche a su pastor nomás. Yo le invito a eso. ¿Por qué? Porque los demás tienen una visión diferente. Entonces este dice una cosa: ay, pero el pastor nos enseñó esta. Ay, y entramos en confusión. Cuida la doctrina. Le dijo aquí Pablo: ojo con lo que le enseñas a la iglesia. O los salvas o los condenas. ¿Cuánta gente está enseñando cosas diferentes a la palabra de Dios y están llevando a esa gente a la condenación?
Por eso si la palabra que hablamos te confronta, como que te golpea, dale gracias a Dios. Dígale: Señor, gracias porque estoy en una iglesia de sana doctrina. Y cuando yo leo este versículo y el Señor cada nada lo trae a mi mente, le digo: Señor, ayúdame a cuidar la palabra que le predico a tu pueblo. Que sea lo que tú quieres, no lo que yo quiera. Que sea la sana doctrina y no que terminemos, Dios nos libre, en quién sabe qué cosas. Ya hay gente que dice: ¿usted para qué ayuna? ¿Usted para qué ora? ¿Eso para qué hacer guerra espiritual? Eso ya no. Y alguien cuando pide oración lo mandan es a donde el psicólogo o al psiquiatra. La lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades. Incline su rostro, iglesia. ¿En qué te has descuidado a ti mismo? ¿En qué cosas estás siendo permisivo con el pecado? ¿En qué cosas no estás viviendo la sana doctrina, lo que Dios te ordena en la palabra? Habla con Dios. ¿En qué cosas estás siendo ocioso? ¿En qué estás perdiendo el tiempo? ¿En qué te crees firme? Ojo, porque te puedes caer. Habla con Dios y dígale: Padre, tengo que cortar con esto. Ejercítate en el dominio propio. Dígale: Padre, ya no voy más con esto. Esto no me sirve, lo tengo que dejar de hacer. Esto no me agrada, no te agrada a ti, a mí tampoco lo voy a dejar de hacer. Personas próximas, pensamientos próximos, lugares próximos que te destruyen, sácalos de tu vida. Y dígale: Padre, ayúdame a tener cuidado de mí mismo, de la doctrina. Necesito persistir en esto, es decir, vivir una vida de santidad. Iglesia, como hijos de Dios, usted y yo debemos cuidar nuestra vida cristiana, entendiendo que vivimos en un mundo lleno de maldad, y es nuestra responsabilidad guardar nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo de toda contaminación y resistir fervientemente a la tentación, porque al final vamos a ver la recompensa de nuestra fidelidad a Dios. Dígale: Padre, me afirmo en ti, no en mi propia prudencia. Señor, no quiero hacer mal las cosas a mi manera. ¿Qué cosas venías haciendo a tu manera y te creías firme? Ojo, porque te puedes caer. Padre, ayúdanos. Ayúdanos a vivir en la sana doctrina. Dígale: Padre, ayúdame a vivir como tú quieres que yo viva. No a confiarme, no a vivir en el exceso de confianza, no a hacer lo que hizo este hombre Moisés, una cosita, y no entró a la tierra prometida. Desobedeció. Dígale: Padre, dame un corazón enseñable. Ayúdame, enséñame, capacítame, fórmame. No es a mi manera, es a la tuya. Dígale: Padre, aquí estoy. Dígale: Espíritu Santo, trabaja en mí. Saca lo que tengas que sacar. Pon lo que me hace falta y ayúdame a vivir para ti. Ponte de pie, oremos por 2 minutos. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Señor, que podamos tener cuidado de nosotros mismos y de la doctrina. Que persistamos en ello. Padre, que no nos creamos firmes, como nos dice, Padre amado, tu palabra en 1 Corintios 10:12. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Dígale: Padre, ayúdame a afirmarme en ti. Tu palabra dice que yo debo ser firme, constante, crecer siempre en la obra del Señor, porque mi trabajo en la obra del Señor no es en vano. Ora, dígale: Señor, necesito vivir para ti. No me quiero creer firme. No quiero creerme que me las sé todas. No, necesito de ti. Ayúdame. ¿Qué cosas tienes que mejorar? Habla con él. Dígale: Padre, necesito cambiar en esto. Necesito ser transformado en esto. Necesito avanzar en esto. Padre, no me quiero creer firme. No, necesito depender más de ti. Mi dependencia es de ti. La autosuficiencia se va de mi vida. Oh Dios, el descuido se va de mi vida. ¿Qué has descuidado? Tu vida de oración, tu servicio a la casa de Dios, tu llegada a la iglesia temprano. Dígale: Señor, me he descuidado en eso, Padre, y debo tomar normas, debo tomar correctivos, porque si soy cumplido para las cosas del mundo, yo no llego tarde a mi trabajo, menos debo llegar tarde a tu casa. Dígale: Señor, perdóname, ayúdame, Padre, a no ser un ocioso, a no estar perdiendo el tiempo. Dígale: Señor, enséñame a invertir el tiempo en lo que verdaderamente me edifica, en lo que verdaderamente me llena, en lo que verdaderamente hace de mí una persona de bendición, de crecimiento. Dígale: Padre, iniciamos un nuevo mes y dígale: Señor, en este mes, en el mes de abril, me quiero congregar más.
Te quiero servir más. De mi vida se va la pereza, el sueño, el cansancio. De mi vida se van esas costumbres feas que tengo que no sirven. Dígale: Padre, quita de mi vida. Tu palabra dice que los edificadores vendrán a prisa, pero que los asoladores, los destruidores salgan del medio de mí. Diga: Padre, todo lo que me quiera asolar, todo lo que me quiera destruir, sácalo, quítalo de mi vida, quítalo. Si son personas, quítalas de mi vida. Si son costumbres, quítalas de mi vida. Lo que sea, Padre, pero yo necesito es ir al cielo, tener la vida eterna. Este mundo cada día se está dañando más y yo debo permanecer firme en la fe, firme, constante. Dígale: Padre, ayúdame a crecer siempre en tu obra y hacer tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso fuerte al Señor en esta mañana.